Desde hace mucho tiempo nos han dicho que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Aunque creo que en los últimos años eso ha cambiado y se ha vuelto todo un tema de conversación en cualquier lado. Pues, ¿cómo vamos a ignorar especialmente ese tema de la religión cuando es un motor importante de la historia y también de las guerras actuales? Y hoy, precisamente, vamos a hablar en particular de tres religiones que cuentan con un mismo Dios y que ha generado milenios de conflicto en el mundo. Entonces, nos preguntaremos si la religión es culpable de toda esa violencia o podemos decir que es una excusa para tener el poder. Pues en este episodio vamos a explorar todas esas preguntas. Y para eso tenemos a Natalia Zuluaga, que es politóloga de la Universidad del Rosario, magíster en estrategia y geopolítica y en paz y manejo de conflictos, experiencia profesional en el ámbito de seguridad corporativa y gerencia de proyectos. Natalia, bienvenida, qué gusto tenerte. Gracias por esta invitación. Creo que la religión es un tema apasionante y en vez de huirle debemos tratar de entenderla, comprenderla y poder compartir diferentes perspectivas sobre la misma. Y dicho eso, entonces comencemos con la pregunta fácil de ¿qué es la religión? ¿Cómo la definirías tú o si tienes algún autor que te guste para definirla, cómo la definirías? Mira, de manera muy simple, la religión básicamente es un sistema de creencias, prácticas y símbolos mediante los cuales cualquier grupo humano se relaciona con lo que considera primero sagrado y segundo lo que considera le da sentido último a nuestra existencia. Pero también es cultura, es historia, es identidad y al mismo tiempo una forma de interpretar el mundo. Más allá de cualquier cosa, podemos decir que la religión en realidad es un componente profundamente entrelazado con la vida de las personas y muy rara vez desligado de nuestro diario vivir. Y pienso que entenderla no es un ejercicio únicamente académico o de algún tipo de pasión, sino que entender la religión nos ayuda a comprender, como decías al inicio, muchos conflictos actuales que se presentan en el En mundo. el No mundo, porque la no porque la religión religión sea en sea. esencia una fuente de conflicto, sino más bien este entendimiento o desentendimiento de las mismas ha llevado a que en algunas partes del mundo se abracen ciertas posturas en los extremos para defender lo que uno puede creer que es la religión verdadera o imperante, ¿no? En esa búsqueda última que tenemos los humanos de saber cuál es la verdad de nuestra existencia acá. Y entonces, en ese caso, cuando hablamos de mi Dios verdadero, entonces es diferente a tu Dios verdadero y ahí se genera ese conflicto. No hay forma, bueno, yo entiendo que cada religión tiene sus temas, sus estructuras, sus creencias, pero entonces esa idea de Dios verdadero para cada una es lo que puede hacer que haya esos enfrentamientos. ¿Sí me hice entender? Depende de lo que definas tú como Dios. Está el Dios en la figura de el Padre o el Dios, por ejemplo, en la parte espiritual, que es el universo, que es la energía, que es el todo y que no necesariamente está enlazado con una religión. Entonces aquí también se tienen muchas variantes frente a creer que es el Dios. Por ejemplo, algunos creen que toda esa divinidad parte de la naturaleza misma mientras que para otros es un ser supremo que a veces como lo han puesto tal vez en figuras en diferentes religiones, es ese Dios que está en el cielo mirando todo lo que está haciendo y dictaminando casi como si fuera, y lo ponen a veces en versión de hombre, como si fuera un ser ahí que puede tener forma y va dictaminando cómo cada cosa sucede. Entonces, más allá de la religión es comprender a qué llamo yo Dios y desde qué energía. Sin embargo, este es un tema muy complicado y hablamos en términos muy espirituales, podrían alejarnos del término de la religión, porque ahí me gustaría ampliar mucho, pero para aterrizarnos, e irnos un poquito más al tema de las religiones, nosotros actualmente el mundo tiene tres religiones monoteístas que son las más extendidas y las más conocidas. Hay una variedad también de religiones, pero las más conocidas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y aquí para responder a ese Dios, tenemos que estas tres religiones comparten un mismo punto de partida, que es el Dios creador
que está presentado en el Génesis de la Biblia, o como se dice en hebreo, el Bereshit de la Torá, que es parte del judaísmo. Entonces todo comienza como con esa creación del mundo, de los 7 días, y entonces Dios hizo la palabra y dijo que se creen diferentes cosas, y así fueron haciéndose como las diferentes acciones en estos días. De ahí partimos como listo. Estas tres religiones comparten este origen y por lo tanto comparten esa misma idea de Dios, creador del mundo. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y si todos comparten en esencia el mismo origen de Dios y el mismo origen del universo? ¿Cuál es el origen de tanta conflictividad o tanto desentendimiento entre tanto los que no somos parte de estas tres religiones como quienes también están dentro de estas religiones? Y es irnos un poquito a la historia, porque independientemente de lo que uno crea o no crea que dice la Biblia que sea o no sea real, la realidad es que también la Biblia es historia para entender cómo es que llegamos hasta ciertos puntos. Entonces, por eso, cuando hablamos de que hay una incisión o una división, nos vamos a ir a la figura de Abraham. Abraham, ¿quién era? Según los textos sagrados, Abraham tenía a su esposa Sara, con quien no tenía hijos. Por lo tanto, Abraham decide tener un hijo con Agar, que es la sierva de Sara, y de ahí sale Ismael. Pero más adelante en la historia no quiero irme como muy en específico, porque tal vez algunas personas podrían encontrarlo complejo o aburrido, pero al final del día, Abraham termina teniendo un hijo con su esposa, que es Sara, y nace Isaac. Y esto es muy importante porque de Isaac va a provenir toda la línea del pueblo judío tal como la conocemos el día de hoy. Para ellos, desde ahí empieza su línea de dónde yo vengo y hasta dónde puedo rastrear los orígenes de mi pueblo. Pero de Ismael, según la tradición islámica, sitúa a las tribus árabes y posteriormente la genealogía de todo lo que es el Islam. Entonces, una de las discusiones más antiguas, por así decirlo, frente a quién es el pueblo elegido de Dios, porque en eso se basa muchísimo también el judaísmo, soy el pueblo de Dios, es, pero ¿quién era el primogénito? Si el primogénito era Ismael o era Isaac. Pero entonces, ¿con quién tuvo el hijo y con quién estaba casado realmente y con quién era en ese momento? Entonces, esas discusiones, obviamente yo no te voy a dar respuestas y te voy a decir, esta es la verdad y esta es la mentira. Aquí no existe ninguna, no creo yo que exista una verdad pura en ese ser, sino que es el entendimiento, ¿no? Dentro de que sea ese punto crucial, porque, y acá viene como la raíz del asunto, se da esta promesa divina a Abraham, que está en el libro de Génesis, donde va a tener la tierra prometida, pues su pueblo elegido. ¿Quién es la tierra prometida? Canaán, que es lo que hoy conocemos entre la parte de Israel, Palestina, Gaza, y que ha tenido como diferentes imperios que han conquistado esa parte, bifurcaciones y como un montón de afectaciones al momento, pero yéndonos a la parte más antigua, es tierra prometida para quien iba a ser mi pueblo elegido. Desde ahí empieza a generarse la concepción de a quién le corresponde la tierra y es bastante interesante porque esto ya no es un conflicto que solo se pone desde la religión, sino es, bueno, políticamente o geopolíticamente estamos hablando de lo que es el territorio y la disputa y el significado que le damos al territorio. Entonces, por no decir mucho, ese es uno de los orígenes más remotos de la confrontación entre el judaísmo y el islam, pero no es la única razón. Quiero decir que reducir los conflictos actuales a solo vernos a esa parte, pues ya sería desconocer como todos los avances que hemos tenido como sociedad y sobre todo lo que ha tenido la sociedad en Medio Oriente para decir que este sea el único origen o punto de confrontación que se tiene actualmente. Wow, muy bien. Entonces, obviamente uno podría hacer como 2 episodios de cada una de estas religiones, pero resumiste súper bien los puntos clave de todo esto. Y también destacaste algo que estoy totalmente de acuerdo, y es que, pues la Biblia, por supuesto, es un libro muy importante de religión, pero también vale la pena leer la Biblia como un libro de historia, porque eso, la historia, es lo que al fin y al cabo también nos enseña mucho de un pueblo, de su cultura, de sus puntos de ver las cosas. Entonces, la Biblia y todos los textos históricos como estos, pues vale la pena también examinarlos desde ese punto de vista. Ahora, Sobre todo, hay que entender porque, por ejemplo, la Biblia nos cuenta lo que lo conocemos no desde la parte del judaísmo, que es la Torá, sino la Biblia que nosotros conocemos. Tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento, ¿no? Y en este Nuevo Testamento, pues, va a aparecer un personaje muy amado
también criticado por todos, pero indudablemente que cambió la historia del mundo, que es Jesús de Nazaret. Eso iba. Entonces, dime si me equivoco, ¿lo definimos más como un rabino judío y no un cristiano? ¿O Claro, porque cómo es? en esa época Jesús no creó el cristianismo en el sentido de que él empezó a predicar como, bueno, esta va a ser la religión, por favor todos reúnanse acá, ahora se voy a llamar el cristianismo esta nueva religión y entonces vamos a tener el ABC de nuestras creencias y nuestras tradiciones. No, Jesús era judío y era un rabino que interpretaba todo lo que tenía que ver con las escrituras sagradas del judaísmo, partiendo de la Torá. ¿Qué viene a hacer Jesús? Es hacer una interpretación diferente. Él toma la Torá y dice, tal vez nos estamos equivocando en la forma en que estamos entendiendo cómo vivimos el mundo aquí y cómo es nuestra relación con Dios, con nuestro Padre. Y eso es lo que va a cambiar porque hay gente que dice, yo leo el Antiguo Testamento y siento que es un Dios castigador y luego leo el Nuevo Testamento y siento que es un Dios amoroso. Realmente tiene Realmente que ver tiene mucho que ver con las mucho con las interpretaciones y que interpretaciones Dios y que y Jesús que viene acá Jesús a viene acá a decirnos, vengan, decirnos, vengan, en vez en de vez de empezar a empezar hablar a como hablar que como que tenemos un Dios tenemos que un nos castiga por cada cosa que hacemos y que debemos que debemos esperar esperar hasta hasta morirnos para morirnos tener para como el paraíso y vivir de la mejor manera, tenemos que tenemos entender que 2 entender cosas. 2 cosas. Primero, estamos Primero, vivos estamos aquí vivos aquí y nuestra y nuestra relación y nuestro relación y nuestro paraíso tienen que estar aquí. Nuestra relación con Dios tiene que estar aquí mientras estamos vivos. ¿Y cuál es la expresión más pura de amor que pueda? La forma en que nos tratamos entre nosotros. Como yo trato a mi hermano, como yo trato a mi prójimo, va a ser diferente, no tiene que ser como un trato muy fuerte. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Todas estas interpretaciones claramente van a calar y van a chocar porque es destruir un sistema de creencias al final del día, de decir, esto decir, no es esto la no forma es de la hacerlo. forma de Entonces, hacerlo. por Entonces, ejemplo, por ejemplo, que Jesús Jesús hiciera hiciera milagros, milagros y independientemente si se cree o no se cree que se hizo milagros, pero que Jesús hiciera milagros los sábados, que es el día sagrado en que el pueblo judío descansa, era una ofensa total y muy grande para otros rabinos y para otras partes del pueblo judío. Mientras que Jesús decía, si necesitamos salvar a alguien en este momento o tenderle la mano en este momento, aun cuando nuestras leyes parecieran prohibirlo, debemos hacerlo porque esto es más importante. Y hablaba de esa idea de las escrituras están muy bien, pero cómo estamos viviendo nuestro día a día como seres humanos. Entonces, de ahí va a haber como una decisión muy grande porque Jesús nos enseña en el sentido de que cada uno de nosotros tiene la conexión con Dios. Por eso él decía, ve y reza en tu cuarto. No no esperes que esperes otra que otra persona persona sea la que sea te la que te canaliza con canaliza Dios, con Dios. o la que O tú la que vayas a tú buscar y vayas le a dices, buscar ay, y le por dices, ay, favor, por favor, quiero quiero reza y dile a reza y Dios dile a que Dios tal que X, tal Y X, cosa. Y cosa. Pero si tú también lo puedes hacer, tú también puedes hablar directamente con él. Entonces también les da este agency o esta capacidad a las personas del momento de decir, yo puedo hablar con la divinidad de alguna forma u otra y puedo entenderlo. Entonces eso también va a cambiar un sistema en el que lo que dice Que X dice X persona persona es la es verdad la verdad. 100% frente a cómo yo entiendo la divinidad, porque cada persona es diferente al final del día. Pero bueno, podemos hablar de Jesús un montón. Lo que Eso yo veo. quiero Yo decir quiero es decir que, es que más que esperar como lo que él decía de tener un paraíso futuro, es que el reino de Dios está aquí. Y sí es muy importante subrayar y acotar que Jesús no buscaba crear una nueva religión, es decir, lo que después se crea como o lo que conocemos como el cristianismo. Él no tenía esa meta, sino estaba haciendo la reinterpretación de su propia religión, que también es su propia cultura, su propia tradición que nació en el pueblo judío. Jesús pues fue crucificado, fallece y el cristianismo va a surgir mucho después de eso, a partir de lo que son los relatos de su vida, de su muerte y su resurrección, es decir, también de la misma interpretación de lo que tenemos nosotros desde lejos frente a lo que él decía con sus parábolas y sus enseñanzas el movimiento de sus apóstoles después como para ir a expresar todo lo que tenía que ver con sus enseñanzas. Pero, ¿quién es la figura clave aquí, Martín? Es Pablo de Tarso. Tal vez muchas personas no lo sepan, pero es quien sistematiza las enseñanzas de Jesús y les da una estructura religiosa. Allá les va a allá dar les va como, a dar bueno, como organicémonos porque, o sea, o estamos con el judaísmo o no estamos con el judaísmo, pero ¿qué significa esa figura de
porque si bien él era judío, tenía otras interpretaciones, entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Y él es el que va a transformar todo eso en normas, ritos, preceptos, misión. Por ejemplo, va a cambiar, no la cambia él, pero la cambia otra persona mientras están en todo este cambio. Va a decir, el día del descanso no es el sábado. Y te hago una acotación, el día de descanso es el sábado porque fue el último día que Dios creó el universo, ¿no? Pero entonces él dice, otra persona dice, si no estoy mal, creo que se tenía de apellido Antioquia y dice, no podemos tener nuestro mismo día de descanso con el judaísmo. Nuestro día de descanso debe ser el domingo. Y uno dice, Okey. bueno, dato interesante, pero ¿cómo está constituido Occidente cuando vamos a trabajar? ¿Cuál es el día que descansamos? Descansamos el domingo, precisamente porque la religión va a tener una lógica, incluso cómo vivimos el día a día de nuestras vidas hoy. Y otro dato curioso, yo siempre digo que uno tiene que cuestionar todo lo posible estos sistemas, no porque busque derribarlos, sino porque a través del cuestionamiento uno puede entender su propia conexión con la divinidad y lo que considera de las religiones y cuál desea practicar al final del día. Entonces tenemos este filósofo que se llama Nietzsche y en sus escritos, creo que es en el Anticristo, él, si bien critica a Jesús, no lo condena al 100%, que al final del día él pensaba, bueno, Jesús vivió como lo que él predicaba, ¿no? Como en el amor, en el prójimo y demás, pero en sus escritos Nietzsche va a odiar profundamente es a Pablo de Tarso por crear esta religión, por crear este sistema del cristianismo donde para él era como un sistema de castigo. Pero ojo, eso no significa que el cristianismo sea así y quiero ser muy clara que el cristianismo tiene también sus diferentes diversificaciones y que al y final que al del final día del día se crea con se una crea con razón y una razón y es, quiero quiero seguir seguir. mi conexión con Dios a través de las enseñanzas que daba Jesús. Esa es la razón principal. Ya los cambios, los sistemas, las tradiciones, los ritos y preceptos son cosas muy humanas que nosotros hacemos para tratar de poner un molde, lo que creemos entender de algo que a veces puede llegar a superar nuestros conocimientos y nuestros conceptos de y que es el universo, que es bastante complejo de definir. Y así es como nace la tercera religión abrahámica. El cristianismo también es una religión hermana del judaísmo al final del día. Muy bien, eso es un montón de información, pero todo muy bien contado, todo está súper claro. Entonces también, pues complementando, por supuesto, Jesús, una figura absolutamente importante de todo, también uno lo puede estudiar como una figura histórica, un personaje histórico que nos enseña también cómo era la época, qué es lo que hacían, sus costumbres y como ya lo cuentas, pues cómo ha venido, no sé si la palabra es evolucionando, pero se han agregado sus componentes, la creación de iglesia, cristianismo, etcétera. Y ahí me surge la duda, antes de avanzar con otros temas, es más como ortodoxos versus más liberales, podríamos decir. Entonces, ahí, ¿cómo podrías definir ya ortodoxos independientemente de qué religión? Porque hay unos que son ya muy, muy ligados a lo que dice cualquier libro sagrado, que manejan un estilo de vida mucho más diferente a cómo se manejaría alguna religión, si quieres en este caso cristianismo, judaísmo, cualquiera, en este digamos que mundo actual, que hoy parece que las normas, ritos, etcétera, desde mi punto de vista en algunos casos pueden ser ya más relajados, por decirlo así. Es muy interesante porque dijiste la palabra evolución y eso también son las religiones, no son un proceso estático, son un proceso vivo que todo el tiempo están cambiando. Entonces, cuando uno habla de una persona ortodoxa es que busca en lo mínimo posible de salirse de lo que está escrito y dicho frente a los cambios contextuales que se ha tenido. Entonces, por ejemplo, vivo de una forma, como de una forma, me levanto de una forma y hago todo conforme hay en mi religión, como si esa fuese parte de mi razón de ser y de vida. Vuelvo a decirlo y lo seguiré repitiendo en este podcast, no es que un ortodoxo o un liberal sea positivo o sea negativo, realmente no. Debo decir que una de mis experiencias más maravillosas fue conocer a una judía ortodoxa que venía de padres liberales y que ella por su propia cuenta empezó a leer más la Torá, empezó a educarse más frente a lo que significaba su religión y tomó la decisión de ser ortodoxa en el sentido de quiero vivir exactamente como creo que debería estar viviendo. Y debo decirte, es una de las personas, una de las mujeres más felices que yo he conocido en mi vida. Tranquila, con el lugar que ella deseaba y de la forma que ella deseaba y bajo la decisión que ella tomó.
porque ella me contaba, mis papás al principio se sorprendieron, pero luego me ayudaron. Me ayudaron en cosas tan básicas de dividir mi cocina, donde yo pudiese tener cosas de carne y en la otra parte cosas de leche, porque, por ejemplo, en la religión judía tú no puedes combinar ambas cosas. Entonces son cosas muy exactas donde tú dices, si este sartén tocó carne, ya no puedo ponerle mantequilla, a menos que pase por un proceso súper rígido y estricto y largo para purificarlo y que luego sí pueda tener contacto con la leche. Entonces, a eso va el ortodoxo en que sé cuáles son mis reglas y voy hasta ese punto, pero no, la ortodoxia no es extremismo y quiero que eso quede súper claro, porque ya el extremismo es cuando yo quiero imponerte a ti lo que yo creo que tú debes vivir frente a lo que es mi verdad. Entonces, eso ya nos separamos totalmente. ¿Y quién es el liberal? El liberal es el que puede decir, soy cristiano, creo en Dios, fui criado de manera cristiana, pero no voy a la iglesia todos los domingos, de vez en cuando voy. No me quita el Sí, hecho de que tenga esa conexión con Dios, pero sí siento ligado mi historia, incluso cuando crecí, sobre todo, por ejemplo, países de Latinoamérica, donde la mayoría es católica, si no estoy mal, que como crecí, sí. crecí con este conocimiento. Entonces, el liberal puede tener también su conexión y hasta muchas veces tener más una índole espiritual que seguir las partes de una religión en específico. Y obviamente también está como la parte espiritual extremista, donde yo también me tengo que seguir como unas leyes, las leyes que yo creo a nivel espiritual de A, B, C, D, que tampoco me dejan salirme de ciertas esquemas y demás. Entonces, creo que era Aristóteles, al final del día, pues todo extremo hay que tenerlo con cuidado frente a lo que estamos viviendo y siempre que no sea una imposición y que tú lo quieras vivir al respecto. Y ahí también, entonces, de curioso, aquellas personas que dicen, yo no creo en nada, no creo ni en mí mismo, o creo en cualquier otra cosa diferente a todo lo que conocemos, son agnósticos, son definitivamente no creyentes. ¿Alguna opinión Mira, sobre eso? que no cree como el que cree en una religión, o el que no cree en Dios, o el que cree en Dios, ambas personas están correctas, están realmente correctas, porque realmente es tu sistema de creencias, o sea, es como decir o pensar que el que cree que Dios es el sol es incorrecto y entonces es malo y está mal. No, no lo está. Porque es su sistema de creencias. Así como decir, no, es que el que cree en Dios, porque también si a veces existe el que es de una religión y juzga hacia afuera, está el de afuera que juzga hacia las religiones porque lo considera como algo muchas veces ilógico, irracional o que no tiene nada que ver como con lo que se vive en la realidad, ¿no? Como algo superfluo, pero la realidad es que no creer también es yo creo en mí mismo. No creo en nadie y soy un yo centrista que creo en mí mismo y eso también es correcto. Al final del día todos tenemos sistemas de creencias, el punto es en tú en qué crees. Yo sí lo que pienso de esto es, no importa en lo que pueda llegar a crecer en una persona, mientras no le haga daño a otra persona por esa creencia, que creo que es ahí donde como humanidad estamos fallando en la aceptación, la comprensión y la curiosidad hacia el otro. Por ejemplo, yo te decía, leo a Nietzsche, Nietzsche era antidios, pero es mi curiosidad de saber, bueno, si yo creo en Dios, me da mucha curiosidad de saber qué piensan los demás filósofos, científicos que no creen en Dios y cuáles son sus argumentos. Así, a través de ese debate, a través de esa pasión del conocimiento y demás, uno puede pasar 2 cosas, o fortalece su creencia, o termina cambiando su sistema de creencia, o termina creando su propio sistema de creencia. Cualquier opción está bien. Muy bien, entonces avancemos. Y avancemos con ese conflicto, primero entendiendo bien la diferencia entre suníes y chiíes, que eso suele ser bastante confuso para todos, tiene muchos aristas, pero así como lo definiste desde el principio, ¿cómo podríamos diferenciarlo entre... Bueno, volviendo al tema de que las religiones evolucionan, pues eso quiere decir que también se crean múltiples subdivisiones, volviendo a esa idea de que tenemos nuestras interpretaciones, que creemos que una forma de lo que decía Jesús es la forma correcta como debemos seguir, mientras que debe ser otra forma. Todos estos cambios van a hacer que en diferentes religiones, en estas tres que estamos hablando en particularmente, se den divisiones. En el Islam hay muchas
divisiones, subdivisiones y varias divisiones de las divisiones, que se podría volver muy complejo, pero en términos tácitos se dio una división entre lo que son los sunís y los chiíes. Los sunís son los que creían o creen actualmente que el líder de la comunidad, es decir, como ese máximo exponente que se le llama califa, pero para no confundir, ese líder exponente de lo que es la comunidad islámica, debía ser elegido por la mayoría. Es decir, votan las personas que tienen como ese derecho al voto al respecto, van a decir, listo, tú vas a ser nuestro líder de nuestra comunidad. Y en su momento, pues sabes que esta religión sale de Mahoma. Mahoma tenía un suegro que se llamaba Abu Bakr y él termina siendo como esa persona a las que los sunís van a apoyar al respecto y que van a decir, toda la descendencia o la línea que se va a tener de esta selección, siempre van a ser las personas que van a pensar que, que el líder de la comunidad islámica siempre va a ser elegido por la mayoría. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante porque Arabia Saudita, la mayoría son sunís. Mientras que los chiitas consideraban a Ali, que era el primo y yerno de Mahoma en su momento, como el sucesor legítimo y el primer imán, pero para ellos era una línea de sangre. Ahí viene la diferencia con los sunís. Los sunís eligen a quien consideran apto, los chiíes consideran que es una descendencia. Entonces, el hijo del hijo del hijo es el que siempre debía ser el líder de la comunidad islámica. Y bueno, hay un montón de incisiones allá que no me quiero meter porque es bastante confusa y para darle poda realmente y respeto a la religión del Islam, pues habría que contar su historia como muy bien y a fondo, pero si nos vamos a término un poquito de conflictos, Irán, la mayoría son chiíes. Entonces, muchas veces esto ha creado conflictos internos entre los chiitas y los sunís, pero no lo hablemos como en grupo de personas, sino ahora hablemoslos como naciones, como países también que están entre conflictos de tú quién eres, tú eres más suní o tú eres más chiita. Y eso nos lleva a tener esos conflictos de, bueno, no creo el 100% de lo que tú estás diciendo y esto nos afecta geopolíticamente en cómo nosotros nos vamos a mover en este ajedrez de quién tiene más poder, en este ejemplo, en Medio Oriente. Pero eso no solo pasa en el Islam. Vámonos al judaísmo. Al judaísmo también están los grupos que son ortodoxos, los que son más conservadores, los que son reformistas, pero también vamos a tener divisiones culturales étnicas como los ashkenazis y los sefardíes en Europa que vienen, bueno, en todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial y bueno, la situación que ocurrió en ese sentido. Y quieras o no, este tipo de cosas pues van a marcar diferencias entre en qué grupo estás tú. No porque nos dejemos de catalogar en el supergrupo, por ejemplo, del judaísmo, pero sabemos que vamos a tener diferencias significativas entre nosotros, entre quién eres tú y entre quién soy yo. Y el cristianismo tampoco es diferente. Tenemos a los católicos, de nuevo, en Latinoamérica, si no estoy mal, la mayoría son católicos. Tenemos a los que son más de la rama ortodoxa, tenemos al protestantismo. Entonces, son un montón de incisiones que cuando uno dice, tal vez, no, es que los del Islam son así, o los judíos son así. Pues realmente no es tan fácil que tú puedas determinar una población en esa generalidad, porque tienes que entender a fondo cómo también están divididos, porque eso va a cambiar culturas, eso va a cambiar tradiciones y eso también va a cambiar comportamientos. Y muchas veces nosotros desconocemos y a veces repetimos discursos de odio por esa generalidad y creo que es lo que a veces más complejo hace el poder entendernos de entre las religiones y que todo sea como en un estado de supervivencia y de defensa de lo nuestro, de no desaparecer, de quién somos. Pero más allá de eso es cómo compartimos y cómo conocemos al otro y cuáles son sus divisiones. No puedo pensar que un chií es lo mismo que un suní y no ser como respetuosa a sus creencias. Son ese tipo de cosas que tal vez deberíamos estarnos cuestionando a la hora de simplemente hablar como la religión en términos generales o sobre todo criticarnos entre religiones, porque pasa mucho. Entonces aquí la pregunta clave siempre va a ser, ¿existe una religión que se mantenga pura la interpretación original? Prácticamente no. Ya a este punto, desde lo que nosotros consideramos el Génesis hasta hoy, estas religiones son procesos vivos, cambian, se adaptan, se dividen, se reinterpretan, o sea, están en una constante evolución y no son un producto ni terminado ni finito. Y eso es lo primero que debemos entender de lo que es el sentir de las religiones. Ok, muy bien. Ahora,
digamos, hablemos un poco de esas guerras religiosas. Por ejemplo, pues la más yo creo que conocida por todos, Israel con Palestina. Entonces dirías que esas guerras religiosas son, digamos que con esa exclusividad entre esas diferencias en frente a su religión, o si más bien eso es un conflicto más bien territorial y político y la religión realmente pasa a un tercer plano, como esa excusa y detrás lo que importa son esos intereses políticos territoriales de los presidentes en este caso. Es que no es ni lo uno ni lo otro, sino son ambos, Todos, porque tenía una discusión con una persona que decía, bueno, si quitamos el tema de la religión entre conflicto entre Israel y Gaza, pues ya, santo remedio, ¿verdad? Porque es un tema pues ya político que se tiene que manejar, diplomacia, como se manejaría en otro escenario donde, entre comillas y súper entre grandes comillas, la religión no está 100% involucrada. Pero realmente lo que pasa con la religión es que, por ejemplo, cuando tenemos una intercepción frente a lo que nosotros consideramos sagrado, deberíamos repensarnos un poco cuando podemos decir qué tan fácil es quitarle lo sagrado a las personas y que tiene una razón y una existencia de ser para ellos. Entonces, por ejemplo, uno de los conflictos más grandes que se presenta en Israel tiene que ver, tal vez los has escuchado sobre el tema de los asentamientos. También tiene que ver dónde se encuentran enterrados los patriarcas de esta religión, donde se cree que están enterrados, donde se hizo como de nuevo, toma la Biblia al lado y dice, aquí entonces Sara y Abraham fueron enterrados. Entonces uno va allá al territorio y dice, aquí fueron enterrados, señalando. Pero esperen, se hizo una división política, me subsumo de la religión, se hizo una división política y ahora, si yo como judío tengo que ir a una parte que ya no le pertenece a Israel, pero está en la población palestina, pero quiero ir allá porque es un lugar sagrado para mí, ¿cómo funciona? Y a lo que voy es que una división política no entendida en lo que es sagrado, para lo religioso afecta a todas las poblaciones, porque estas divisiones políticas incluso llegan mucho después frente a lo que nosotros llegamos a considerar dónde fueron enterrados mis antepasados de mi religión. Y lo mismo pasa hacia el hacia el Islam con la Islam parte con la parte palestina, en palestina, donde en está la donde parte de los judíos. ¿Dónde estoy yo? O estoy sea, yo. O mi sea, mi división división, no es que tú me digas: "Listo, entonces partamos esto y tengamos 2 estados". Y yo lo creía, yo de verdad creía que la solución era tener 2 estados y ya era la solución. Y recuerdo decírselo a una bueno, tengo que decir, estuve un tiempo en Israel viviendo 8 meses. yo iba con eso, espérate, termina ahí y vamos con eso. Sí, sí, no, no lo había comentado mucho, pero en esta experiencia estuve con una compañera que obviamente nació en Israel, pero ella es palestina, es decir, tiene el pasaporte israelí, pero es palestina, pero es cristiana. Entonces tiene 3 diferentes temas importantes frente a su identidad. Y yo, la externa, porque es que pasa mucho, la externa que piensa que analiza el conflicto súper fácil desde la lectura y demás, llega allá y le dice como sería súper bueno entonces una solución para ustedes poder tener 2 estados, ¿tú qué opinas? Demás, como que la que tiene la carta así ganadora. Y ella me dice, pues yo no veo cómo eso es una solución para mí, porque si yo nací acá y el día de mañana tenemos 2 estados y soy palestina, ¿me vas a sacar? Y todos mis amigos que hice acá que son desde judíos, no judíos, cristianos, musulmanes. ¿Me extraes y ya no hago parte de acá? Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con las terceras generaciones que ya nacieron allí y que son no diría una mezcla, sino que son una intersección de todo eso, que posicionarlos a los extremos, de decir, tú simplemente eres de Palestina y ya, o tú simplemente eres de Israel y ya, no es tan fácil. Yo no pensaba que esas intersecciones existieran hasta que estuve allí. Entonces, pensar tal vez, y de nuevo, no sé cuál es la solución verdadera para este conflicto, pero no es pensarnos que dejemos la religión de lado y ya que todo el mundo acepte desde la parte diplomática, política, cómo se va a hacer, porque sería desconocer las raíces de muchas personas allá y diría que hasta incluso irrespetuoso para quienes viven y quien han puesto todo su ser y existencia por eso. Y ahora, ¿debemos dejarlo todo a lo religioso y no ponerlo político? No,
porque necesitamos organizarnos para prosperar económicamente, necesitamos tener un sistema político, necesitamos tener unas reglas como sociedad, cómo vamos a funcionar, necesitamos tener procesos de migración. Entonces, no es lo uno ni lo otro, sino cómo lo vamos a combinar en una sociedad que nos permita vivir, pero creo que hemos tomado posiciones desde los externos que vemos el conflicto de decir la solución más fácil es así o el bueno o el malo es así, pero no nos hemos puesto a pensar ni a darle como esa voz que es tan importante también a quienes no se les ha dado de decir cómo pueden organizarse entre ellos. ¿Sí me hago entender? Siempre hay como Sí. una intervención externa más fuerte que no deja que se pueda crear como ese ecosistema real frente a cómo pueden actuar estas 2 naciones. Y eso sin decirte que es brutal, tal lo que pasa en Gaza es complejo, es difícil, es incluso difícil muchas veces saber qué hacer al respecto, porque, el entendimiento académico, a veces se supera frente a las situaciones desastrosas y de lo que es de lo una que es guerra. una guerra. Una guerra Una no guerra no debería nunca debería. ser la expresión de ningún lado para solucionar un problema. Entonces, con esto también quiero decir, aquí no se trata de decir ni que el Islam ni que el judaísmo es malo, sino de entender también procesos políticos que tuvieron todo ese proceso del origen de esta guerra que se tiene actualmente y entender el pasado de estos 2 puntos del conflicto. Ahora sí, pasemos lo que tú quieras de tu experiencia. Es que eso es lo que es más interesante que no dijimos en tu presentación. Entonces, cuéntanos, ¿tú estuviste fue en 2024, 2025? 2023. Bueno, yo no había hablado mucho de mi experiencia porque lo consideraba como un tema álgido frente a Ajá. la situación de la guerra, porque sé que al final del día no hay forma de decirlo ni de expresarlo correctamente, porque para algún grupo siempre estará mal lo que estés diciendo desde la perspectiva. Entonces, yo siempre he estado muy hermética de hablar de mi experiencia. Yo me fui a hacer una maestría en precisamente la de paz y manejo de conflictos, curiosamente, y me Mira, fui un mes y una semana después de que la guerra inició. En realidad, yo me iba a ir 2 días después del 7 de octubre, si no estoy mal, sí, me iba a ir, sucede lo del 7 de octubre, así que finalmente decido esperar y ver, pues, como todo el mundo, saber qué está pasando, analizar y la situación. Y bueno, contra todo pronóstico, y sé que muchas personas pensaron que estaba loca, yo decidí ir a Israel, porque era algo que me llamaba espiritualmente. O sea, más que ir a estudiar o la experiencia de estudiar internacionalmente, era como esa oportunidad de tener ese conocimiento o esa experiencia espiritual, porque comentarte que para mí surge toda esta intención de conocer más sobre las religiones, porque cuando me graduó de la Universidad del Rosario, mientras estoy en esta búsqueda de mi primer trabajo y demás, me puse como a leer la Biblia. Y entonces empecé a tener otras concepciones y otras comprensiones que dije, tengo que ir a un poquito a la cuna de la situación, quiero ir a Jerusalén, o sea, ese era el objetivo más puro que yo tenía. Bueno, decidí irme, la gente pensó que estaba loca, está bien, no importó. Llegué allá sin ningún inconveniente, debo decírtelo. Mi viaje fue, estas son de las cosas de la vida que yo llamo la intervención de Dios en todo lo que hace. Mi viaje fue perfecto, o sea, más perfecto no puede haber sido si hubiésemos estado en otro tipo de condiciones. Y cuando llego a Israel, empiezo a interactuar con diferentes personas. Lo más interesante es lo que pasa en el salón de clases, porque tenemos a una persona que está haciendo alía, son las personas que son judías, pero que no nacieron en Israel, pero quieren tener la ciudadanía en Israel porque quieren vivir en Israel. Entonces, si tú naciste judío y tienes las formas de comprobar que tú eres judío, puedes obtener la ciudadanía israelí para, pues, irte a vivir allá y hacer tu vida allá. Entonces, eso significa ser alía en palabras básicas. O una persona Una así. interesante. persona así. Teníamos tenía una Tenía amiga una que amiga que es es musulmana, musulmana, pero que pero como había nacido en esta división política un poquito más lejano de Israel, ella no tenía la ciudadanía israelí, sino tenía que un pasaporte de Jordania. Mientras que tenía a mi amiga que te digo que tenía el pasaporte israelí,
pero que a la vez es palestina, pero, su religión era cristiana. Entonces, ya te estoy mencionando 3 religiones ahí, ¿no? Estaba otras personas que no observaban tanto el judaísmo como la persona que estaba haciendo aliyá, sino que lo tenía como en un escenario mucho más amplio. Y las conversaciones eran siempre en el respeto, eso sí, pero en entender ambas partes, ¿no? En entender la situación de cómo se vivía desde la parte de alguien que es palestino, y de alguien que es judío. Entonces, esa fue mi mayor choque a la realidad de decir, cuando estas 2 personas o estas 2 religiones, 3 religiones, de hecho, que estaban hablando ahí, y uno, porque uno en Latinoamérica es más católico, pero no tan ortodoxo muchas veces, uno está en esas conversaciones donde uno llega a la conclusión, no sé nada, literalmente no sé nada, no entiendo el conflicto, o sea, me puedo sentar a leer sobre el conflicto, pero no sé nada. No sé nada porque mientras el mundo afuera estaba en una narrativa de los buenos y los malos, ahí estaban pasando las conversaciones y cómo construimos una sociedad, cómo podemos coexistir, cómo podemos tener una sociedad compartida entre nosotros. Entonces, por ejemplo, tenían allá varios proyectos que eran escuelas donde se ponían a los niños que son musulmanes, a los niños que son judíos, a estudiar juntos. Y uno dice, no, pues normal, que estudien juntos y en ese colegio que queda en un barrio cerca, pues que estudien juntos y normal. Mientras que allá eso es un cambio al 100% del chip de decir, si desde niños estamos interactuando y estamos entendiendo al otro en su religión sin dejar la nuestra de lado, sí Sí podemos podemos empezar. empezar a hablar, estamos creando una sociedad. Pero a la par, cuando ya hablábamos de colegios tipo a lo que llamamos aquí noveno, décimo y once, ya Sí. no se daba. ¿Por qué? Porque, claro, en esa edad, la adolescencia, ya empiezo a tener novio, empiezo a tener novia, y eso Y eso ya hasta ya ahí hasta llegaba ahí el llegaba límite el de qué tanto queríamos compartir, porque no queríamos que fueran novios de diferentes religiones, diferentes orígenes y demás. Entonces, todavía hay mucho que hacer en ese proceso. Como niños sí, pero como adolescentes tal vez no es el momento. Pero han habido un montón de programas internamente que se hacen precisamente para poder tener una capacidad de entendernos a nosotros mismos. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Bueno, es una respuesta que yo no podría responder, pero sí te puedo decir que estar allá y caminar y es por un lado en una acera una familia ortodoxa judía caminando normal, mientras que por el otro lado de la acera, una familia musulmana ortodoxa también caminando normal, y mientras yo conviviendo con mis amigos que, si bien eran judíos, o eran musulmanes, o eran cristianos, eran más liberales. Entonces, lo que te quiero decir, tú ves una interculturalidad. Yo me estaba quedando en Haifa. Haifa es una de las ciudades más diversas, precisamente en Israel. Es una interculturalidad que tú dices, no lo veo en ninguna parte. ¿Que las tensiones existen? Sí. ¿Que hay una solución cercana para el conflicto? Creo que socialmente hay una reconstrucción que se tiene que hacer, porque más allá de lo que se pueda hacer diplomáticamente, si socialmente no se llegan a esas soluciones, es muy complejo, es demasiado complejo. Y hay una cosa que están haciendo y que también hacía la Universidad de Haifa, y es que hay una parte de negociaciones, mediaciones y facilitación, y en una de estas partes, lo que se está tratando de hacer o de entender es construir la comunidad a través de procesos donde nosotros compartamos nuestras narrativas, pero también lo que nos dolió del otro que nos hizo, para lograr el proceso de reparación y de perdón. ¿Sí me hago entender? Son cosas que se están empezando a hacer, que necesitan hacerse más y que con este conflicto actual van a tener que hacerse, porque sin esa reparación social de fondo, de hablarnos, esto puede replicarse incontables veces, porque al final del día es un ciclo de odio que si nunca se cierra, claro, le ponemos un toque político internacional diplomático, porque llegamos a un punto en que ya no es aceptable, pero si tú ves la historia de ahí para atrás, ¿cuántas guerras no se han dado? Y es porque se mantiene el mismo ciclo de no entrar a hablar como sociedad y como solución. Entonces, no es que alguien externo venga con la solución de nuevo, así como yo venía como muy naif, muy
inocente también de decir, listo, la solución de este conflicto es tengamos 2 estados. Ya a este punto no sé qué tan real sea cuando hay ese tipo de intersecciones donde todo el mundo está conectándose, ¿sí me hago entender? Entonces, de nuevo, es justo decirle a una persona que debe moverse también de otros territorios, porque quién va a decidir cuál va a ser ese movimiento y cuáles van a ser los estados. Entonces, simplemente se termina replicando lo que surgió originalmente con 1948, por así decirlo. Entonces, son conversaciones que yo te estoy diciendo y sé que pueden tocar muchas fibras complejas y difíciles, pero son conversaciones que se tienen que tener y se tienen que ver no desde una óptica, desde yo tengo la razón, porque desde acá te digo, yo no tengo la razón de nada de lo que estoy diciendo. Solo te puedo decir las vivencias, las experiencias y las percepciones que tuve de ese momento porque precisamente, y ahora tengo esta oportunidad del podcast de hablarlo, porque precisamente considero que hablarlo y construir conocimiento es lo que nos permite de algún modo u otro avanzar hacia otras esferas, pero no irnos a la parte de no hablar, ¿sabes? Porque también mis amigas musulmanas de Palestina tenían ese miedo de hablar. No puedo hablar y no puedo expresarme en este escenario o en esta esfera. Y yo creo que más bien al contrario, necesitamos dar todas las plataformas posibles para compartir ese conocimiento. Pues Pero me siempre. fui a un mar que sin Pero ahora yo tengo curiosidad, sí, lo que quieras contar hoy. Entonces, bueno, ya contaste cositas, pero el día a día, o sea, ¿cómo era el día a día más allá de, pues, las personas que ya nos explicaste, la variedad de culturas, religiones que uno puede encontrar? Pero, pues, no sé, uno cómo pasaba sus días, cómo igual estaba ahí el conflicto, pues, o se sea, sentía y se sabía, pero el día a día era muy, a veces, normal. Muy en ese sentido de, bueno, vamos a ir a comprar algo de comer, vamos a ir a un restaurante, vamos a visitar este sitio turístico. Los momentos así más importantes que yo tuve fue cuando pude visitar, por ejemplo, el Muro de los Lamentos, o sea, era como uno de mis sueños. También visité el lugar donde Jesús tuvo la última cena. Me acuerdo haber entrado por la puerta de la parte musulmana, que me encantó también ver la variedad. Entonces, el día a día era sentirlo, saber que estaba ahí, pero a la vez que estaba lejos, que no estoy en ese okey, momento, y estoy haciendo mis actividades diarias. Como mujer, sí te lo debo decir, y en términos ya de mi experiencia profesional, la sensación de seguridad es mucho mayor. Es mucho mayor si ya quieres tú sacar tu celular, ir hablando por teléfono, vestirte como tú deseas, literalmente, sin sentir que, vuelvo a hablar en términos de mujer, sin sentir como que eso te está exponiendo a algún tipo de peligro o algo por el estilo, pues cambia muchísimo. O sea, internamente esa sensación de seguridad sí estaba. Por un tiempo hice un voluntariado con una mujer que sobreviviente del Holocausto, entonces con ella pues aprendía muchas cosas diversas de la cultura que ella tenía. Y al final del día, pues, viéndote como un estudiante internacional viviendo esa experiencia, ¿no? Como conociendo, hablando con personas. Debo decirte, nunca me tocó una alarma, solo hasta que me okey. fui. En Haifa no, nunca me tocó una alarma, pero cuando me fui, sí empezaron a generarse ataques en Haifa y sí sonaban las alarmas, pero lo que fue mi experiencia, nunca tuve que, pues, encerrarme en un búnker o algo por el estilo, porque era muy tranquilo. La única percepción de miedo, pero no porque hubiese pasado por ahí, fue cuando se dio el primer ataque de Irán a Israel con los misiles. Pero, pues, yo me enteré porque mi mamá me llamó, pero no porque una alarma se hubiera activado ni nada por el estilo. Esa fue la única vez que sentí como esa sensación de zozobra y ya, o sea, realmente para mí era difícil expresar cómo me sentía en el día a día de Israel por la situación que se ponía y que se estaba dando como en los escenarios, pero más allá de eso, sí, una experiencia de estudiante internacional que está conociendo el mundo por primera vez por fuera tanto tiempo. Bueno, qué chévere. Entonces me imagino que volverías. Sí, y súper tecnológico, eso sí, debo decirte que todo se hacía con el celular, entonces, Qué maravilla. todos mis amigos me miraban porque yo a veces no entendía por qué tantas cosas se hacían solo con el celular, mientras que para ellos todo era tan
natural. Entonces, es un país que de verdad le mete mucha inversión a la innovación. Volvería porque, para mí el tema espiritual que trae ese lugar, yo creo que incluso una persona que dice: "Yo no creo en ninguna de esas religiones, yo no creo en Dios ni nada por el estilo", debería ir para su propia rectificación. Me dejaste pensando en lo tecnológico, que cosas del día a día o demás, aquí pues pagamos es con el celular y ya. No, mira, a ver, desde la cultura con la tecnología, por ejemplo, en el bus, cuando tú te subías, uno está aquí acostumbrado a que tiene un montón de torniquetes y uno ahí tratando de pasar la tarjeta del SHT y moviéndose un poquito a ver si puede pasar. Allá se abrían los 3 vagones y era como en cada lado habían como estos detectores de pago y tú listo, pague con el celular o si no, pague con un código QR y nadie te rara vez te están chequeando, como usted pagó, usted no pagó, no, pues asumamos que usted pagó de entrada. Los sistemas de transporte, tren, teleférico, un montón de buses, entonces uno podía ir de un lado a otro. A pesar de que mi amiga, la chica de Palestina, me decía: "30 minutos es mucho en tráfico", para mí 30 minutos para irme de un punto de la ciudad al otro era la Eso no es maravilla. Yo nada, decía: sí, "Esto está excelente". Entonces son cosas como que la calidad de vida que allá te dan es muy buena, es muy buena. O sea, de calidad de vida, debo decirte, como ciudadano, o sea, salgámonos de cualquier otra cosa, pero como ciudadano, que tú tengas una sensación de seguridad de poder caminar por todo lado, que todo un sistema de transporte y todos los sistemas de pagos públicos te lo faciliten a través de un solo clic con tu celular haciendo todo, y que tú puedas moverte libremente, que puedas tener esa capacidad de ir de un punto a otro, hace la diferencia, hace realmente la diferencia. De hecho, no te conté, pero yo conocí una colombiana allá okey, que era enfermera aquí en Colombia y ella se había mudado a Israel para ejercer al principio de enfermería y luego todo el tema de aseo, pero ella me decía: "Yo amo mi profesión y sé que estoy haciendo cosas de aseo en este momento, pero lo que yo gano aquí, gano lo que gana un colombiano siendo gerente de lo que tú quieras". No es okey, comparable. En términos de calidad de vida, de lo que tú ganas allá trabajando en Israel es es alto realmente lo que puedes ganar en estas, actividades que uno dice, bueno, son básicas, que uno va generando, ganas demasiado bien. Entonces, son cosas que para al final del día el ciudadano se tienen muchas como opciones, ¿no? Y también, me parecía muy interesante porque, por ejemplo, en Haifa, los letreros de las vías de las calles, por ejemplo, esta calle se llama tal, o en 20 minutos usted va a llegar en tal lado, estaban en inglés, hebreo, árabe y ruso. Entonces, no había wow, tampoco guías. Entonces, hay que hablar un poquito también de esas cosas, súper interesantes que hay allá en el sentido de cómo yo hago ciudad, ¿sabes? Cómo hago una ciudad para el ciudadano y que pueda vivir una vida realmente digna al final del día. No te voy a decir no hay trancón, no, entre Tel Aviv y Jerusalén o Haifa, igual que en cualquier ciudad del mundo, hay trancones, sí, pero en comparación de las 5 horas de trancones que a veces tú puedes tener en Bogotá, para ti un trancón, tu percepción cambia mucho, tu percepción cambia demasiado en ese sentido. bueno. Tengo más preguntas, pero ya para ir concluyendo, entonces, yo he aprendido que está muy chévere leer sobre los conflictos, sobre lo que a uno le interese, pero si uno puede ir al lugar, si yo creo una cosa, pues está bien leer, informarme, ir a ver cómo piensa el otro. Eso ayuda mucho. En este caso, me parece que ir directamente al lugar de los hechos debió ser toda una experiencia transformadora profesional y personalmente. Y me alegra mucho que todo haya salido muy bien en ese viaje. No, y hay algo que tengo que decir que me acabas de acordar y es abrirte a las oportunidades de experimentar. Entonces, yo, por ejemplo, viajé a un sitio que se llama Sefat, si no estoy mal, para tener una cena con una familia judía ortodoxa de una línea que nunca entendí bien, que a pesar de que ellos estaban hablando y explicando su forma de la interacción divina, yo no entendía nada. O sea, llegas a un punto en que tu conocimiento, que yo considero para mí súper básico que yo tengo en este tema de la religión, llegas a un punto en que tú dices, de verdad, no sé nada cómo están construidas estas religiones. O sea,
todo lo básico que, por ejemplo, yo te he dicho en este podcast, es básicamente eso, la punta del iceberg, pero lo que hay en el fondo. Mientras que una de mis amigas, por ejemplo, me llevó a una mezquita, tuve la oportunidad de estar adentro, de ver cómo se hacen los rezos, de poder hablar de la historia, o sea, eso es, a mí me parece mucho que la religión del Islam tiene cosas muy interesantes, muy arquitectónicas, una forma también espiritual de ver las cosas. Algo que no te dije que sí me parece muy importante cuando hablan del tema de la yihad, solo quiero decir, hay dos formas de ver la yihad, uno cuando es interpretada como una guerra santa, que es lo que uno escucha en el extremismo, pero también existe la yihad como esfuerzo espiritual. Yo contra yo para tener un mejor desarrollo espiritual. Entonces, es una forma también muy, muy linda de decir cómo desarrollo yo mi espiritualidad y mi disciplina desde adentro en vez de estar enfocado en el afuera y en el decirle a otro cómo debe ser. Y me encantó también porque en Navidad pude ir a una iglesia cristiana y ver cómo se celebraba pues esa parte de la natividad desde Jerusalén. Entonces, mi mayor recomendación es poder ir a Jerusalén por todos los callejones, porque es que son súper estrechos, vasísimos. Tú vas caminando y por un tiempo estás como, listo, si volteo a la derecha, entro al barrio islámico, pero si volteo a la izquierda, entonces estoy en el barrio judío. Y si sigo a derecha, entonces estoy en el barrio cristiano, de cosas así súper interesantes que yo recomiendo mucho que las personas, pues, al final del día puedan vivir, ¿no? Porque al final del día si queremos emitir juicios, siento importante poder conocer todas las versiones que existen. Entonces, bueno, para conclusión, yo no sé, ¿estarías de acuerdo o no si una posible, digamos que solución, no solo para ese conflicto, sino en general, es poder entender la comprensión hacia el otro lado y esos procesos de enseñar, de aprender sobre, en este caso, las religiones, para que eso ayude a que se entiendan mejor las diferencias y se disminuya el conflicto? Yo sé que no vamos a solucionar el conflicto aquí en un podcast porque es muy complejo, pero ¿sería alguna posible ayuda? Pues no sé, solución, pero A ¿o qué veces, conclusiones? después Dime. como de esta experiencia, a mí me cuesta como emitir juicios de cualquier cosa en términos de religiones, conflictos y demás. Y a muchas personas eso llega a parecerles tibio porque uno tiene que tener una posición. Pero tal vez mi posición, que no es tibia, es realmente la coenseñanza entre religiones. Debe ser la carta, la educación debe ser la carta en el cual nosotros podamos salir de este bucle de violencia, porque finalmente es violencia por la violencia. ¿Y frente a qué? Porque al final del día soy partidaria de un Dios que es amor, y un Dios que es amor no busca ni el daño al otro por ninguna forma, ni por ningún medio, ni por ningún abuso, que también hay que decirlo, porque la religión no debe ser un instrumento para hacer el mal, ni para aprovecharse de alguien que esté buscando confort en la religión. Y hay que decirlo, en la religión o le ponemos este instrumento para mal, pero también hay millones de personas en quienes han encontrado en la religión esa capacidad de superación y de sanación. No es un tema de que sigamos como con los ojitos cerrados a la primera persona que nos dice esta es la verdad frente al universo y así comprendemos y sobre todo así le damos existencia, sino mi invitación es siempre cuestionar. Y cuando tú cuestionas es porque quieres aprender. Entonces, este proceso de aprendizaje es yo enseño para aprender y aprendo para enseñar. Al final del día se trata de cambiar el bucle de la violencia por un ciclo de coenseñanza, porque, de nuevo, uno no tiene la verdad. Yo no creo que sea posible que uno pueda tener 100% del conocimiento de todas las incisiones y las formas de las religiones, porque sí están evolucionando todo el tiempo. Entonces, eso nos entra en un círculo virtuoso de saber, comprender y escuchar, porque mucha gente no quiere escuchar una verdad diferente a la de ellos, no quiere escuchar que pudo haber sido posible que entonces Jesús nació de una virgen pura, pulcra y demás, o pudo haber sido posible que entonces el universo se creó en 7 días. Independientemente que una persona crea o no crea en cada una de las historias originarias de estos pueblos religiosos, creo que una mente desarrollada, íntegra y evolucionada es la que es capaz de recibir toda esa información, analizarla,
sin emitir juicios negativos de quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto. No sé si me haga entender en ese sentido, que no es porque creo que la mente perezosa es la que más fácil tira juicios, ¿no? Es que ustedes son los que están mal, es que ustedes son los que dicen cosas así, es que ustedes dicen que no sé qué, entonces ustedes son los malos. Eso es lo más fácil. Pero mi invitación es tomar el camino difícil de sentarnos a leer. O sea, yo en un lado tengo la Biblia, yo en otro lado tengo la Torá, que la sigo leyendo, y en mi primera maestría, un amigo me prestó el Corán y lo leí. Pues tengo que leerlo, porque entonces, ¿cómo entiendo? Y cómo digo o no digo. Y aún así leyéndolos tampoco entiendo súper bien, porque las interpretaciones son cosas de estudio complejo. O sea, hay gente, un rabino, por ejemplo, o un cura, se pasan leyendo estos escritos sagrados para entender toda su vida. Entonces, uno que no se la pasa leyendo eso y como que solo es un poquito curioso, pues, ¿qué puede decir? Para concluir, el desconocimiento es inmenso. Por ejemplo, hay personas que creen que en el Islam adora a un Dios distinto solo porque lo llama Alá, pero Alá es el nombre árabe de la lengua árabe, como si yo digo en inglés God o como si yo digo en español Dios. Pero hay personas que te dicen, no, ellos adoran a un tal Alá. No, pues al mismo Dios que nosotros. Empezando con esa comprensión de la lengua, creo que también estudio un poquito el hebreo, el árabe, también en aras de entender lo sagrado de las lenguas, porque de ahí se interpreta, ¿no? Yo debo entender por qué, por ejemplo, aquí un dato curioso, ni el árabe ni en el hebreo tú dices yo soy, soy. Por ejemplo, yo soy Natalia, yo digo yo Natalia, porque soy es el nombre que Dios usa en sus textos sagrados y es tan sagrado esa forma de hacerlo que independientemente de si tú eres liberal, si vas a aprender el hebreo para comunicarte en hebreo, esa es una regla gramatical, pero que parte de Ok. una situación, de unos escritos, sagrados. Entonces, pues sí, 3 religiones que comparten un poquito la misma fuente. Tendremos que aprender que las diferentes religiones tienen sus formas, tienen su comprensión y tienen su unión. Pico, lo sé, pero a este punto no me importa porque también si tenemos la voz para descargar odio hacia otros, pues también tenemos voz para poder hablar un poquito de otros escenarios que sí se pueden hacer desde lo humano y desde lo amoroso, como decía Jesús. Entonces, eso es, mi querido Martín. Fabuloso. Entonces ahora pasemos a la ya última parte light de toda esta maravillosa conversación, a recomendaciones. Y justo que lo mencionaste como en la mitad del podcast sobre los medios de Aristóteles, y yo justamente estoy leyendo de Aristóteles Ética de Nicomaco, que habla exactamente de buscar el medio y se pregunta en general como cómo es que es el hombre bueno. Entonces, no debemos decir que es una lectura fácil, pero es Esas bastante son las interesante. esas son las cosas con los filósofos, no lo ponen fácil. Exacto. Eso es de leer y volver a leer para poder avanzar. O sea, todavía me falta la mitad del libro, pero Bueno, ahí vamos. harás Pero sí. parte de tu podcast poniendo tus principales conclusiones. No, a mí me encanta la filosofía, sobre todo porque, este arte de pensar, este arte, a veces yo me considero un poquito existencialista, me encantan algunos filósofos que hablan de esto, pero bueno, no, esa no es mi recomendación. Mi Dale. recomendación no es el existencialismo, sino que si alguien de verdad está muy, muy, muy interesado de aprender sobre las religiones desde una visión, académica, estudiada, de un PhD, pero también de una persona que tiene sus raíces en la religión, que ha estudiado y que ha tocado y cambiado muchas vidas. Les recomiendo a Mario Sabán. Mario Sabán yo lo conocí cuando quise aprender sobre el cristianismo, porque él de algún modo u otro se especializa en la cábala judía. Ya te cuento un poquito qué es la cábala judía, pero en esa búsqueda empezó a hacer muchos libros y muchas conferencias para explicar cómo surgió el cristianismo. Él explica las raíces judías del cristianismo. Entonces, alguien que no esté buscando como juicios, lo que te da es una conversación mucho de hechos históricos para comprender y que tú saques tus propias conclusiones. Y él en la cábala judía, la cábala en materias muy simples, porque yo estoy Mm, estudiando lo más básico de lo básico, entonces tampoco voy a decir cosas que no comprendo. Te da una forma para entender el mundo. Y lo hace desde una situación que sí parte desde el judaísmo y la parte mística, pero que incluso tú podrías encontrar en términos psicológicos. Entonces, por ejemplo, te parte de cómo
Todos tenemos 10 esferas en la vida. Y si una de estas esferas no está en armonía, entonces estamos teniendo problemas que se pueden ver físicamente, pero también mentalmente. Entonces, ¿qué puede ser una esfera desequilibrada? Soy muy materialista. O, por el contrario, no soy nada materialista y no quiero tener nada y solo quiero elevarme y quiero pensar en lo espiritual y me quiero salir de este mundo real. Entonces ya no pago mis cuentas, ya no pago la luz, ya no pago el gas y entonces me retiro completamente de este mundo. Tanto como si eras por lo uno como por lo otro, te estás desequilibrando porque al final del día la experiencia humana es la realidad aquí. Entonces, sí o sí, es material, esa parte de esa de experiencia con la parte espiritual. Entonces, alguien que no quiera buscar extremos, también como decir: "No, tengo que ser totalmente así o ser de otra forma", yo le invito a escuchar a Mario Sabán, es un letrado y es un profesor, literalmente profesor de esas personas que nacieron para enseñar, que tú lo puedes escuchar por horas y dices: "Entendí todo", pero también me reí y a pesar de que es un tema complicado, pude conectar. Esa sería mi recomendación. Bueno, pues muchas gracias por eso, por toda la conversación, estuvo muy interesante. Ojalá vuelvas para hablarnos todavía más de esos temas y muchas gracias. Eso es todo, así que Gracias a ti, Martín, por invitarme. Seguramente hay mucha tela por cortar. La verdad, esto solo fue, como te dije, lo más básico de lo básico de lo básico que tú puedas creer. Entonces, muy encantada y muy feliz de este proyecto que tú haces. pues muchas gracias y nos vemos en otro debate.